Son las 9:20, estamos de vuelta después de ese paréntesis musical. Recordemos que estamos en Enlace USACH por la 94.5 de frecuencia modulada, señal 50.2 de televisión digital y diariousach.cl, nuestra señal online. Ahí estamos haciendo todos los esfuerzos para poder finalmente contactarnos con Renata y con Teresa, nuestras panelistas del día de hoy. Ahí la tecnología nos jugó un poquito mala pasada, pero ya vamos a estar nuevamente en conexión con ellas por audio, para poder ir entrando entonces en estas temáticas que hemos estado proponiendo en esta oportunidad y obviamente a tener estas visiones en torno a lo que es este debate que se abrió, que para muchos era un debate ya superado en torno a los análisis y particularmente lo que implica este golpe de Estado, el dolor, lo que tiene que ver también con las violaciones de derechos humanos y por otro lado de qué manera esto va a estar afectando el debate de carácter presidencial que se viene de aquí en adelante. Esto porque obviamente han habido apuntes en esa misma línea. Renata, Teresa, ¿me escuchan ahora en estos momentos? Sí, te escuchamos. Sí, sí. Perfecto, vamos a seguir entonces ahí solamente por audio. Les agradezco ahí la paciencia para poder sacar adelante esta conversación. Y bueno, ya lo estábamos diciendo, no han pasado para nada desapercibidas estas declaraciones dadas por la candidata Matei en esta entrevista con Radio Agricultura. No había otra alternativa, decía, a propósito del golpe de Estado, y de alguna manera también lo calificaba como necesario y aseguró que era inevitable que hubiesen muertos entre 1973 y 1974. El presidente Gabriel Boric, desde el oficialismo, fue el primero en salir al paso y señaló que el golpe de Estado en Chile no es justificable, a propósito de lo señalado por la candidata presidencial. En esa misma línea, durante la jornada de ayer, la propia Evelyn Matei hizo nuevos comentarios en su cuenta de X y ahí señaló que el golpe fue lamentablemente el resultado de un fracaso colectivo. Todos los sectores políticos fueron responsables del quiebre de la democracia. También apuntó a que la izquierda debilitó a las instituciones y al Estado de Derecho con la intención de llevar a Chile a un gobierno totalitario. Y además agregó que su compromiso ha sido siempre con el diálogo y la democracia. Se los digo fuerte y claro, nunca he justificado ni justificaré las violaciones a los derechos humanos. Parte de los matices que procuró hacer la candidata en horas de la tarde. Frente a ello, lo decíamos, hubo distintos puntos de vista, pero me quiero quedar con lo que viene de la mano también de la presidencial. Esto por los apuntes que se hacen de parte de candidaturas y particularmente la de Johannes Kaiser, que él señaló, el diputado, que Evelyn Matei está cambiando de opinión a una velocidad increíble, algo que tiene que ver al parecer con las encuestas presidenciales. Creo que hay cierto oportunismo electoral, supongo, es parte de lo dicho por el diputado y candidato a la moneda. En ese sentido también quiero recoger algunos apuntes que se han hecho desde el mundo político en relación a lo que puede venir en esta discusión presidencial. El ex canciller Heraldo Muñoz señaló que es preocupante para el futuro del país este tipo de declaraciones. Esto obviamente lo quiero incorporar para centrarnos un poquito en las implicancias que tiene en el debate presidencial. Parto de inmediato con ustedes. Renata, te escucho. Sí, bueno, lamentablemente hemos tenido estas declaraciones de la candidata presidencial de Chile Vamos hasta ahora. No sé si eso seguirá así, pero estos comentarios desafortunados respecto de la justificación del golpe. Lo lamentable es que siempre aparece la derecha, de alguna forma siendo la derecha, y justificando lo ocurrido, la época oscura al final de nuestro país, y estos dichos que dicen algo habrán hecho, o en el fondo como justificando la violencia de la época, justificando muertes, justificando la desaparición y tortura de personas. O sea, recordemos que no solamente hubieron desapariciones y asesinatos, sino que también torturas. Hoy día, hasta el día de hoy, tenemos algunas detenidos desaparecidos y familiares buscando alguna respuesta del Estado, alguna respuesta respecto de sus familiares. O sea,
aún en 2025 seguir justificando el golpe es brutal. O sea, si uno lo habla con, por ejemplo, alemanes, para ellos como que es súper extraño que en Chile todavía se tengan que dar explicaciones o todavía se tengan que dar declaraciones respecto de que justificar la violencia, justificar el asesinato, justificar la tortura que hubo en la dictadura está mal. Entonces, aún como que es bien complejo de abordar respecto de que no todo vale en una candidatura presidencial, no todo vale en la política, y yo creo que eso es lo que sacamos como lección de estos dichos. O sea, no todo vale, no todo es justificable, siempre se pudo evitar, siempre había alternativa. Voy contigo, Teresa, también para que me hagas tus apuntes respecto a este tema, también ir revisando los elementos que recién nos aportaba Renata, al menos desde su punto de vista, y además en una temática que a propósito de lo que fue esta conmemoración de 50 años del golpe de Estado, lo que se había también dialogado y generado consenso en sectores políticos, distintos sectores políticos en forma transversal respecto a el tema del golpe de Estado, pareciera que poco a poco se van olvidando para algunos sectores políticos. ¿Cuál es el enfoque que le das tú y obviamente la mirada en torno a los costos que puede tener esto para la candidatura de la propia Matei? Ya. Yo creo que hay que tomar la frase con mucho cuidado y perdón si hablo más lento que en otras ocasiones, pero este es un tema que requiere mucho análisis. Es un tema, en primer lugar, porque es doloroso todavía. Fue doloroso antes del 11 de septiembre de 1973, fue doloroso durante y después, como lo hemos visto en las sucesivas décadas cuando se cumplen las décadas, bien digo, de conmemoración. Y en segundo lugar, porque si uno lee las declaraciones, el link que nos adjuntan en la tercera, la declaración tiene dos partes. La parte en que dice que el golpe en sí era inevitable y la parte en que dice que la violencia del 78 o el 82, creo que dice la frase, no era justificable. Yo me centro en lo que ha causado más polémica actualmente, que es el golpe. Esto, la declaración de Evelyn Matei, es muy parecida a la que sacó la UDI en el marco de los 50 años, la UDI del partido de la candidata, recordemos. Y la declaración en sí misma menciona que el golpe no había otra alternativa, que era inevitable. Entonces yo creo que hay que historizar el fenómeno que fue el golpe de Estado, porque es un mal ejercicio histórico pensar que buscar las causas, buscar el contexto, ponernos en los zapatos de quienes fueron los actores en ese momento que no podían saber lo que iba a pasar después y que estaban muchos autores han dicho, en un laberinto sin salida. Mismo Allende lo sabía, dice Mansui. Es necesario y debe distinguirse, yo creo, que lo que es justificar, porque si no, todos los historiadores desde el mundo antiguo estarían justificando lo que están hablando mientras están buscando las causas. Polibio estaría justificando las guerras contra Aníbal, y Tucídides la guerra entre Esparta y Atenas, en que su ciudad perdió. Entonces, yo creo que hay que sentarnos en la palabra inevitable. Eso significa que no había otra opción, inevitable es que no hay otra salida. Al 11 de septiembre de 1973 se habían agotado razonablemente todas las salidas en un mundo que estaba, en un Chile especialmente, que estaba marcado por la violencia, la militarización y la Guerra Fría en un contexto de acelerada debacle económica y, más importante, institucional. Y esto no es una opinión que se me haya ocurrido a mí nomás, estuve estudiando esto, sino que son opiniones de la misma concertación que volvió al poder en 1990. O sea, justamente lo que tú me decías, Rodrigo, hubo una conmemoración importante y distinta, yo creo, de lo que hubo en las otras décadas del aniversario del golpe, porque se hizo una reflexión más revisada, por decirlo así, y nos aproximamos al pasado de la forma, a través de la memoria, obviamente, pero también a través de la historia, que implica investigación de la evidencia. Y Patricio Elwin, y Oscar Guillermo Garretón, y Belisario Velasco, todos hablan de que al 11 de septiembre de 1973
no había otra opción. De hecho, Elwin, en el discurso fúnebre de Salvador Allende en 1990, repite que si es que tuviera que ser opositor en esa época, si tuviera que volver al pasado, sería igual de opositor que lo fue en ese momento. O sea, Mansuy menciona, y perdón que empiece a citar, he traído los libros para mostrarlo en pantalla, pero bueno, que al final de la reunión que tiene la OP el 8 de septiembre y que le comunica a Allende, habían rechazado, el acuerdo con la DC había sido rechazado, la convocatoria de un referéndum había sido rechazada, formación de un gobierno de seguridad y defensa nacional rechazada, voto de confianza al presidente de la República para que adopte temporalmente decisiones inaplazables rechazado. O sea, fue la misma OP la que le cerró todas las demás opciones al presidente en un contexto en que la Cámara de Diputados ya había declarado inconstitucional el gobierno del presidente y la Corte Suprema también le había advertido al presidente en reiteradas ocasiones que sus acciones estaban tensionando el Estado de Derecho, y Allende, que si bien se ha dicho, por Mansuy especialmente, que no tenía ninguna salida, que estaba en un laberinto, que nunca decidió, y eso fue lo que precipitó el fin, había repetido mensajes que son francamente amenazas, que había hecho en 1971 y que repitió en 1973 diciendo que si que algo llegara a amenazar el normal desarrollo de las conquistas de los trabajadores, correrían en más serio peligro la continuidad institucional, el Estado de Derecho, las libertades políticas y el pluralismo. O sea, esto no es una tragedia a lo griego en que son los hombres versus los dioses. O sea, aquí es hombres contra hombres. Aquí hay una escalada de violencia que rompió un país y lo sigue teniendo roto, pero la UP y Allende también tienen alta responsabilidad en haber agotado esas opciones, insistiendo en una vía al socialismo que la forma de llegar puede haber sido distinta, pero el modelo era el mismo y estaba en 3 lugares distintos, que era la República Democrática de Alemania, cuyo dictador murió en Chile, Cuba, que todavía es defendido, y la Unión Soviética. Entonces, esa es la reflexión. Yo creo que está bien tratar de explicar e historizar un fenómeno histórico, y yo creo que también el diccionario cree que eso no es lo mismo a justificar, porque si no, nunca podríamos llegar a la verdad y explicar las causas, que básicamente lo que se dedica es la historia. Voy contigo, Renata, a entrar un poquito en las reflexiones que hacía Teresa, obviamente también ir contextualizándolas al momento actual, donde efectivamente muchos plantean la necesidad de reflotar un tema, tomando en cuenta lo que es el debate presidencial y efectivamente lo que puede afectar también a la convivencia, en la valoración de la democracia, que es parte también de lo que dejaba entrever Heraldo Muñoz en esas declaraciones que planteé recién. Me quedo contigo. También ahí saludé a algunos ex dirigentes de la democracia cristiana. Renata. Sí. No sé si es justificable, es inevitable, entre comillas, romper la democracia. No sé si era inevitable que hubieran torturas. No sé si era inevitable que hubieran más de 1.100 recintos que fueron utilizados como detención y tortura. No sé si era inevitable tomarse las universidades y empezar a perseguir estudiantes. Recordemos que nosotros mismos, como Juventud Demócrata Cristiana, tenemos un mártir que es Mario Martínez, ex dirigente de la USACH, sí, que iba a devolver una mochila a un compañero, o sea, un compañero de universidad, y en ese trayecto desaparece y lo encuentran arrojado en las rocas de Santo Domingo, muerto. O sea, perdón, pero yo creo que sí era inevitable que ocurrieran torturas, muertes, detenciones injustificadas, quema de libros, que hubieran centros de detención, que hubieran mártires, que hubiera un quiebre en la democracia de ese estilo, que se quebrara el sistema democrático de esa forma, de forma violenta, abrupta, era completamente evitable. Creo que las instituciones son las que deberían haber funcionado quizás en ese momento. Sabíamos que era un proceso difícil de polarización, el país estaba en crisis, eso sí lo sabíamos. La democracia cristiana no niega haber sido oposición después al gobierno de Allende, considerando que la misma democracia cristiana fue la que permitió que Allende fuera presidente.
votando a favor porque en ese tiempo no había segunda vuelta. Entonces, y ahí un protocolo de acuerdo, de no infringir la Constitución. Entonces, yo creo que es muy grave que se diga que hubieron cosas que no se pudieron evitar. La crisis es innegable, pero que hubieron cosas evitables, por cierto que sí. Teresa, voy contigo y a la luz de aquello obviamente te dejo espacio ahí para hacer los contrapuntos necesarios. Quiero también centrarme en el escenario actual, porque ahí yo mencionaba declaraciones de Johannes Kaiser a la hora de ir analizando las decisiones que tal vez se están tomando al alero de la candidatura de Evelyn Matei para efectivamente poner sobre la mesa ciertos temas y el cariz que eventualmente puede ir asumiendo esta candidatura, con obviamente las dificultades que puede tener para el electorado más de centro. No sé cómo lo ves también desde esa perspectiva y obviamente te dejo espacio para los contrapuntos. Ya, yo parto de lo que tú dijiste y después abordo lo que dijo Renata. Respecto a Johannes Kaiser, lo voy a despachar más o menos rápido porque no es un cambio de postura. O sea, yo encuentro que Evelyn fue fiel a lo que su partido declaró oficialmente, repito, el 2023 respecto de los 50 años. Y encuentro un poco irónico que el candidato o precandidato acuse a Evelyn, a Matei, de darse muchas volteretas cuando yo, que paso una insana cantidad de tiempo en Twitter, me encuentro con una suya cada 2 segundos. Pero la disputa del electorado que señala que el golpe fue inevitable, que es más de lo que uno cree, que bueno, personeros de amplios espectros políticos han dicho eso, especialmente las personas que vivieron ese periodo, distinto, requiere hartos cálculos. Pero yo quiero volver a lo que dije antes. Justificar es distinto a pensar que algo es inevitable si es que, de nuevo, y es clave, se toma esto en su concepto, en su historicidad. O sea, efectivamente, quebrantar el orden institucional es evitable. Repito, esto no es una tragedia griega en que es el destino contra los hombres y los hombres no tienen ninguna agencia. Los hombres, vaya que tuvieron agencia, vaya que hubo salidas para explorar, hubo posibilidades de arreglar esto y ninguna de las dos partes lo quiso. O sea, fue empezar a desarmar el Estado de Derecho de a poquito. Y esto no viene solamente con la UP. Esto viene desde gobiernos anteriores. Yo creo que es desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en que se instala la lógica de Guerra Fría y con una militarización a la que no estamos acostumbrados actualmente, es que se empieza a desarmar las garantías que prestaba la Constitución y el ordenamiento jurídico. En ese sentido, romper el Estado de Derecho, por supuesto que es evitable, pero la izquierda tampoco hizo nada por arreglarlo después. O sea, ya leí la declaración de Allende en un discurso oficial el 21 de mayo de 1971, que repite en 1973, sabiendo cómo era ya la situación en 1973, y el PS, y esto lo habla Belisario Velasco y Garretón, estaba convencido que lo mejor, de hecho, era precipitar un quiebre completo, que hubiese un golpe y que ellos pudieran salir a darle vuelta en las calles. O sea, en la mentalidad de la gente que, a diferencia de nosotros, vivió y actuó en ese periodo y tuvo agencia, la guerra civil era un escenario muy, muy probable. Y para algunos, era o la guerra civil o el golpe. ¿Podríamos habernos evitado llegar a esa encrucijada? Por supuesto que sí, pero el 11 de septiembre de 1973, como ya le dije, Mansuy y Elwin repiten, la misma UP fue la que agotó toda otra opción de entendimiento. Sí, Teresa. Fue la UP la que se negó, perdóname, sí, a hacer el referéndum que la Constitución decía. Fue la UP la que se negó a pactar con la DC, y fue el PC el que se emocionó con la posibilidad de una guerra civil, especialmente Altamirano.
Teresa, respecto al tema de las muertes, que también aludió bastante Renata en su argumento y que ha estado también presente en las críticas que se le ha hecho a la candidata Matei, también dejaste entrever que querías ir dividiendo algunos de los temas de los que se planteó por parte de la candidata el día de ayer, pero el tema de ir estableciendo que eran inevitables las muertes entre el 73 y 74 desde un prisma de derechos humanos, ¿cómo lo calificas? ¿No te parece también complicado? Y lo miro también desde la perspectiva de verlo desde el presente. Muchos ven en estas declaraciones una relativización de la democracia y particularmente los derechos humanos. No, o sea, yo creo que partiendo desde el punto, y esto lo voy a decir claro porque no creo que admita más matices, la violación sistemática de los derechos humanos es inaceptable. O sea, la dignidad humana que tiene cada persona es inviolable, y armar una maquinaria sistemática con la DINA y la CNI para asesinar gente, torturar gente y desaparecer gente no es aceptable. En 1973, el 11 de septiembre de 1973, al punto de ebullición en que estaba la sociedad, la acción iba a ser, la escapada terminó siendo violenta. Iba a ser violenta por una guerra civil o iba a ser violenta por un golpe de Estado. Ahora, yo soy cuidadosa, digo 1973. 1974 ya es más inaceptable. Colgándome de lo que dije, que la violación sistemática de los derechos humanos es inaceptable. Y yo creo que esto es todo lo contrario a una relativización de la democracia. Justamente volver a investigar, a hacer historia, o sea, investigación del pasado respecto de la gran crisis que hubo 1970, 1973, de 1965, 1973, incluso antes, nos ayuda a cuidar el régimen que tenemos actualmente, porque nosotros muchas veces, yo me acuerdo cuando era chica, uno toma por sentado las garantías y orden constitucional en el que está. Pero justamente investigando las acciones que a poquito, tomadas por distintas personas, se empiezan a acumular y a romper y a horadar el Estado de Derecho, es que nosotros podemos valorizar de forma distinta y apreciar más lo que tenemos actualmente y cuidarlo justamente para que no tengamos que hacernos de nuevo esta pregunta y solamente hablemos de 1973 y no 1973 y otro episodio más y otro episodio más. Claro. Teresa, dejo la palabra también a Renata porque también quiero enfocarme en eso, un poco la mirada desde el presente en torno a el tenor de estas declaraciones. Te dejo espacio además, Renata, para ir analizando las visiones que se han planteado incluso por sectores más de extremo respecto a los planteamientos que está haciendo Evelyn Matei respecto a este tema. Muchos lo están mirando como un poco tratar de congraciarse con un sector político que ha estado apoyando un poco más a Kast y a Kaiser. Pero además no quiero dejar de pasar la oportunidad, Renata, de escucharte respecto a los costos que puede tener una lectura de estas características en el debate actual. Sí, la verdad es que esperaba que este debate se diera en torno a lo político, en torno a que al final la Evelyn Matei intenta hacer un salvataje de su sector, intentando ligarse más con la derecha, y por eso es que saca ciertas declaraciones, en el fondo porque ve que Kaiser particularmente y Kast están están intentando llegar a su electorado, y ella está siendo, en el fondo, lo hablábamos hace unas semanas, como la candidata de centro. Esperaba que el debate fuera más en torno a eso, pero lamentablemente tengo que salir a contrarrestar de que no puede ser que volvamos a decir por algo habrá sido que los mataron, que volvamos a tener que justificar que las muertes fueron daños colaterales porque el propósito, porque el objetivo sí estaba justificado. Y yo creo que ningún propósito y ningún objetivo es justificable o sirve para avalar que hubieran muertes, torturas, desapariciones, que hubiera daño, que hubieran familias que hoy día siguen buscando familiares. O sea, yo creo que eso es inaceptable. No fuera un año, fueran 2 meses, fueran los 17 años, yo creo que nunca es justificable que hayan estos daños colaterales
jugando con la vida de las personas. Yo creo que eso sí que no puede ser y no se puede dar en un contexto democrático. Recordemos también que el mismo Patricio Aylwin pide perdón a la ciudadanía porque la democracia cristiana, pese a no estar a favor de la dictadura y ser la principal opositora, y de hecho tenemos un presidente que mató la dictadura, tenemos un magnicidio también, Eduardo Frei Montalva, fuimos los principales opositores desde el momento uno, tenemos la Carta de los 13, tenemos un montón de evidencia histórica que implica que la democracia cristiana fue oposición a la dictadura, pese a que sí se quería, de alguna forma, había una crisis en el 73 por el gobierno de Allende, eso es innegable. La democracia cristiana sí fue oposición al gobierno de Allende, así como también en su misma coalición habían ciertas figuras que eran opositores a cómo estaba actuando el presidente de la época, pero jamás se justificó que hubieran torturas, que hubieran muertes, que hubieran desapariciones, porque eso sí que es grave. Entonces, y de hecho, Patricio Aylwin por eso pide disculpas, porque dice, nosotros como partido, y uno de los partidos más importantes también del momento, debimos haber tomado quizás otras acciones, debimos haber hecho más, debimos habernos esforzado, debimos haber tomado cartas en el asunto para que no ocurriera lo que ocurrió, para no tener los 17 años más oscuros de la historia de Chile. Entonces, ni un año, ni meses, ni 17 años justifican y son y deberían tomarse como bandera política y decir, que fue inevitable, lo siento, hubieron muertes, pero daños colaterales del proyecto político. Yo creo que eso sí que es inaceptable. Y en cuanto a lo político, que espero que sea la forma en la que lo abordemos, creo que son aletazos de ahogado que está dando la candidata Bely Matei para poder contrarrestar la locura de Kaiser o de los otros candidatos. O sea, esta dimensión de que al final, en el fondo, la mano dura siempre es justificable y una mano dura desproporcionada, que yo creo que, bueno, a eso también hoy día escuchaba algunos análisis de algunas declaraciones de Kaiser y claro, o sea, constantemente está haciéndole guiños a las soluciones fáciles, al populismo de derecha, que es muy grave para la democracia. Teresa, voy contigo nuevamente y me quiero también centrar un poquito en cuánto puede permear esta discusión en la próxima campaña. De alguna manera también ha habido una alineación de los sectores del oficialismo en torno a este tema. ¿Cómo ves también los efectos que pueda tener esto en el debate y obviamente en el desempeño de la propia Matei? Sí, obvio, yo quiero despejar algo rápido. Yo no estoy justificando las muertes de nuevo, estoy poniendo el momento histórico en su contexto. Para poner, eso es lo que nos permite llegar a investigar el pasado. Si es que investigáramos el pasado y todo contexto y todo intento, perdón, de explicar lo que las personas de ese momento que no sabían lo que iba a venir, vivieron o pensaron, se llamara justificación, los historiadores serían puros partisanos. Entonces, yo creo que yo quiero aclarar que no estoy justificando, ni menos estoy diciendo que las muertes fueron un daño colateral. Justamente esas muertes son las que nos motivan a cuidar el ambiente que tenemos para que esto no vuelva a pasar, para que no tenga que volver a pasar de nuevo y volvamos a un momento que Belisario Velasco llama un cielo tan cargado que no se iba a despejar sin tormenta. Y eso lo escribe él mismo en su memoria. Y Belisario es crítico de la DC, que colabora con la dictadura. Ahora, pasando a la vertiente... No a las fake news. Esto está en el libro de Cataluña. Esta historia es mi historia. Y pasando a lo político, a cómo esto repercute, es un electorado que está en disputa. Un electorado que está en disputa en la oposición. El oficialismo no va a ir a disputarse la gente que busca explicar el golpe, sino que está disputándose un gran electorado en la derecha. Yo vi en Twitter, de hecho ayer, que el electorado de Kast tampoco estaba muy convencido. Yo creo que esta fue una declaración que en el marco en el que se dio, o sea, el 17 de abril del 2025, la podría haber ahorrado,
para otro momento, se podría haber ahorrado problemas y tener que salir a explicar lo que hemos hablado hoy día, o sea, que un problema que se armó por todos y se podría haber ahorrado esto, pero repito, va en la línea con lo que su partido sacó el 11 de septiembre del 2023. Ella está adoptando una tesis que busca separar los 17 años de dictadura del 11 de septiembre de 1973. Y esa es una postura que permeó, de hecho, la conmemoración de los 50 años. Si por algo salieron los libros de Salvador Allende y de Elwin y de Garretón, que también tienen ese mensaje. Pero ¿no se pierde sectores de centro ahí de alguna manera en los que son estas declaraciones, Teresa? Es que sí, o sea, los pone, yo creo que obviamente les pone un obstáculo. Yo no creo que es insalvable, porque uno, queda todavía demasiada campaña. Muchas cosas pueden pasar de aquí a octubre, noviembre, o si es que hay primaria, la verdad, yo no sé. No creo que esto como que vaya a ser que se baje o no, porque al final no es un motivo por el cual su electorado buscaría que ella se bajara. Obviamente al oficialismo considera que estas declaraciones, más allá de las salvedades que hemos hecho, son inaceptables, pero ella no está apelando a ese pool de votantes, está apelando a otro. Está apelando a otro que, por cierto, se ha sentido abandonado e invisibilizado por mucho tiempo. Ese pool de votantes está en disputa. Tiene tres candidatos al menos que están ahí disputando. Entonces, no creo que sea una declaración para ir a conquistarlos, pero se mete más en el ruedo. Uh-huh. Y esto se lo van a sacar en cara en muchos otros debates. O sea, sí. Todos los debates oficiales presidenciales le van a preguntar por esto. Entonces, una cosa es decirlo en la radio Agricultura con Checho Irane, que es un espacio más protegido para la candidata, y otra cosa es tener que armar un discurso en que ella va a tener que elegir si sigue con la declaración de su partido y dota de contenido a esa declaración, o si abandona ese discurso. No creo que se dé vuelta así la chaqueta extremadamente. Lo que le gustaría, yo creo que es solamente un porcentaje pequeño del electorado de centro que la Matei se está disputando. Uh-huh. O si simplemente omite el tema. Sí. Sí, quiero aprovechar los últimos minutitos que nos quedan para ir cerrando ideas. Renata, voy contigo primero, quedarnos también con efectivamente qué va a implicar esto en torno a lo que son las propuestas reales de las candidaturas, los contextos en los cuales se dicen, porque uno esperaría que las candidaturas sean las mismas independientes del espacio en el que estén. Te dejo ahí ese espacio, obviamente, para que vayas cerrando ideas. Sí, efectivamente, yo creo que estar dándose vuelta, primero no soy pinochetista, después era inevitable, y un montón de otras volteretas respecto del signo político o el canteo político que se puede hacer de la ciudadanía, porque ahora donde está creciendo Kaiser tenemos que ir a disputar quizás el electorado que está capturando Kaiser, y después ya cuando ya cese quizá esta figura, vamos a ir a intentar disputar el centro. O sea, estaba leyendo también y se me venía a la cabeza, o sea, Evelyn Matei me hace estar de acuerdo con Jimena Rincón y el Partido Demócrata en la no justificación del golpe. O sea, hasta demócratas que hoy día está en la derecha, que quiere hacer pactos con la derecha, condenó tajantemente los dichos de la candidata. O sea, que es lo que estamos analizando hoy día. O sea, hoy día no analizamos posturas personales, lo que nosotros creemos, lo que debió haber sido, sino que analizamos qué dijo la candidata presidencial de la derecha. Y, insisto, o sea, creo que lo dije, lo adelanté. Nunca me gusta hacer como esto de proyectar ciertas cosas hacia el futuro, pero adelanté de que Evelyn Matei no era la candidata del centro o de la centro derecha, sino que ella es UDI y va a ser siempre la candidata de la derecha. Y hoy día tenemos partidos muy complicados, y yo creo que a eso también se debe la propuesta de tener primaria. O sea, hoy día
se abrió la posibilidad que tanto buscaba Chaguán, que siempre quiso ser candidato presidencial y ahora vio la oportunidad, la tomó Sí. para poder intencionar quizás algunas primarias, cuando los partidos de RN Bópoli ya habían proclamado a Evelyn Matei. Hoy día, bueno, salieron Carter, salió Chaguán, salió Belolio a pedir, o sea, se dice que pueden haber primarias si se abre esa posibilidad para sostener a la candidata, y quizás qué va a pasar. O sea, recordemos que Lavín y Jadwe eran los candidatos con más preferencia en las encuestas, hasta poquitos meses antes, y ahí es donde irrumpen. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar hoy día. Hay primarias que tenemos todavía más de 10 días para poder inscribir primarias. O sea, yo creo que se va a mover el sistema político, se va a mover con estas declaraciones que al final hicieron un daño de alguna forma a la candidatura de Evelyn Matei, en lo político y en lo estricto, obviamente, con Claro. Teresa, voy contigo también para cerrar el panel. Ya. Yo creo que estas declaraciones abren las mismas preguntas que nos hacíamos el 2023. No creo que sean contradictorias con lo que Matei ha planteado antes. O sea, vuelvo al punto permanente. Teresa, parece que ahí te perdimos. Ahí sí, te escuchamos. Habíamos perdido un poco el audio. Ahí no te tenemos de nuevo. Ya. Sí, pero ya estamos de vuelta. Ya, perfecto. O sea, si es que dijéramos que las personas que intentan explicar o darle una respuesta a qué pasó ahí y decir que lo que pasó fue inevitable el 11 de septiembre, tendríamos que Belisario y Oscar Guillermo Carretón son pinochetistas, lo cual es falso, fue históricamente falso. Yo creo que esto puede afectar ahora, pero pasó con el suficiente tiempo para que cada candidato haga su propuesta, y honestamente yo creo que la gran cantidad de personas que no tienen candidato todavía están más pendientes a las propuestas de seguridad, de educación y cosas que le apremian tangentemente, o sea, tangentemente, o sea, actualmente, lo que las apremian actualmente, que declaraciones que para ellos pueden parecer como pertenecer a un debate más bien histórico. Las personas que se involucran emocionalmente ya tienen sus partidos tomados al respecto. O sea, no creo que Evelyn haya perdido muchos votantes solamente con esta declaración. Y vuelvo al punto, hay muchos grupos de votantes que todavía están en disputa y que están esperando que los candidatos hagan sus propuestas en políticas, en términos de políticas públicas, bien digo. 9:58. Perdón, Teresa. O Renata, no sé quién está. Sí, no, es que recordemos que igual hay un gran porcentaje en las encuestas de no sabe, no responde, que muchas veces es más alto que la preferencia de algún candidato presidencial. Entonces, cada dicho, cada declaración que se sacan los candidatos, demostrando también lo que son, creo que son súper vinculantes con ir a buscar a ese no sabe, no responde, o a ese que se decide como a último momento. Teresa, lo último. Ahí también. A los indecisos. Sí, apunte a lo último. Yo creo que efectivamente es el electorado el que está más en disputa, para que puede ser convencido por candidatos de izquierda o de derecha, pero repito, no creo que con esta declaración ese sea el caso, porque hay demasiado tiempo para las elecciones, para las primarias, y hay muchos otros temas que van a convencer más a la gente. La gente está buscando propuestas que lo afecten en sus vidas concretas, que puedan hacer mejor su vida de acá al futuro, no tanto explicar el pasado. Renata Vázquez, Teresa Sañartu nos han acompañado el día de hoy, un poco accidentado el panel, pero finalmente pudimos sacarlo de adelante y conversar el día de hoy. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan también un buen fin de semana largo. Muchas gracias. Chao. Buen fin de semana.